¿Alguna vez te has preguntado si conoces realmente toda la historia? Durante más de 2000 años, la humanidad ha contemplado una imagen: Jesús colgando de una cruz en una colina llamada Calvario, rodeado de soldados, curiosos y dolientes. Pero, ¿y si te dijera que esa no fue la verdadera muerte de Cristo? ¿Y si el último suspiro que realmente importa no ocurrió bajo la mirada pública, sino en un lugar mucho más íntimo, mucho más personal, mucho más cercano a ti de lo que jamás imaginaste? La historia que conoces es solo la superficie. La muerte física en el Calvario fue simplemente el escenario visible de algo mucho más profundo y trascendental. El verdadero último suspiro de Jesús no fue un evento que ocurrió hace 2000 años en una colina de Jerusalén. Es un evento que continúa ocurriendo, momento a momento, en los rincones más secretos y silenciosos de millones de corazones humanos alrededor del mundo. ¿Te has encontrado alguna vez completamente solo? En esos momentos donde sientes que nadie te ve, nadie te entiende, nadie podría ayudarte aunque quisiera. Ese lugar, ese rincón de absoluta soledad y vulnerabilidad, es exactamente donde el último suspiro de Jesús sigue resonando. Porque la verdadera crucifixión no fue solo lo que le sucedió a él en un momento específico de la historia, sino lo que continúa sucediendo en cada alma que se enfrenta con la realidad de su propia mortalidad, su propio dolor, su propia necesidad de redención. Cuando observamos la narrativa tradicional del Calvario, vemos a Jesús rodeado de personas. Estaban los soldados romanos, cumpliendo con su deber brutal pero rutinario. Estaban los líderes religiosos, satisfechos de haber eliminado lo que consideraban una amenaza a su autoridad. Estaban los curiosos, atraídos por el espectáculo macabro de una ejecución pública. Estaban sus seguidores más cercanos, destrozados por ver a su maestro y amigo sufrir de manera tan terrible. E incluso estaban los otros dos crucificados, compartiendo su destino, pero no necesariamente su propósito. Pero ¿sabes qué es lo más paradójico de todo esto? Que a pesar de estar rodeado de tanta gente, Jesús murió en completa soledad espiritual. Y esa soledad, esa experiencia de estar absolutamente solo en el momento más crucial de su existencia, es precisamente lo que conecta su experiencia con la tuya, con la mía, con la de cada ser humano que ha vivido o vivirá sobre esta tierra. Pensemos por un momento en esa extraña declaración que Jesús hizo durante sus últimos momentos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No te parece extraño que alguien que había afirmado ser el Hijo de Dios, alguien que había realizado milagros extraordinarios, alguien que había demostrado una conexión íntima con el Padre Celestial, de repente se sintiera abandonado? ¿No es precisamente esa la experiencia que tú has tenido en tus momentos más oscuros? Cuando estás en tu cama a las 3 de la madrugada, luchando con pensamientos que no puedes compartir con nadie, ¿no has sentido exactamente esa misma sensación de abandono? Cuando has enfrentado decisiones que podrían cambiar el curso de tu vida y no hay nadie a quien puedas pedir consejo porque la responsabilidad es únicamente tuya. ¿No has experimentado esa misma soledad existencial? Cuando has cometido errores que parecen imperdonables y sientes que hasta Dios mismo te ha dado la espalda, ¿no has pronunciado, aunque sea en silencio, esas mismas palabras de aparente desesperación? Ahí es donde ocurre el verdadero último suspiro de Jesús.
no en una colina pública donde todos pueden ver y comentar, sino en esos rincones privados e íntimos donde cada alma se enfrenta con sus propias limitaciones, sus propios fracasos, su propia necesidad desesperante de algo más grande que ella misma. La narrativa tradicional nos cuenta que después de gritar, «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», Jesús dijo, «Tengo sed». Pero ¿de qué tipo de sed estamos hablando realmente? Sí, había una sed física brutal después de horas colgado bajo el sol despiadado del Medio Oriente. Pero, ¿no crees que había algo mucho más profundo en esa declaración? ¿Cuántas veces has sentido esa sed inexplicable que no se puede satisfacer con agua, con comida, ni siquiera con los placeres más intensos que la vida puede ofrecer? Es esa sed de significado, esa sed de propósito, esa sed de conexión genuina, esa sed de ser verdaderamente conocido y amado a pesar de todo lo que sabes sobre ti mismo. Es la sed que aparece en esos momentos de silencio, cuando todas las distracciones se desvanecen y te quedas solo con la realidad desnuda de tu existencia. Jesús no solo tenía sed de agua, tenía sed de que su sacrificio fuera comprendido, de que su amor fuera recibido, de que su muerte tuviera el significado eterno que él sabía que tenía. Y esa sed continúa hasta el día de hoy, en cada corazón que busca algo más que lo que este mundo puede ofrecer. Pero la historia se vuelve aún más intrigante cuando llegamos a esa declaración poderosa: consumado es. ¿Qué estaba consumado exactamente? La vida de un hombre de 33 años, el ministerio público de un maestro religioso o algo infinitamente más grande y más personal. Consumado es no fue una declaración de derrota, fue una declaración de victoria absoluta. ¿Pero victoria sobre qué? No solo sobre la muerte física, porque esa victoria se demostraría 3 días después con la resurrección. La victoria que se consumó en ese momento fue sobre algo mucho más fundamental: la separación eterna entre la humanidad y la divinidad, entre el corazón humano y su verdadero hogar espiritual. ¿Te has dado cuenta de que tus mayores victorias personales rara vez ocurren en público? Los momentos que realmente cambian el curso de tu vida, las decisiones que verdaderamente te transforman, los instantes donde finalmente comprendes algo fundamental sobre ti mismo o sobre la vida, casi siempre suceden en privado. En tu habitación, durante una caminata solitaria, en un momento de reflexión profunda que nadie más comparte contigo. De la misma manera, la victoria más importante de Jesús no fue visible para las multitudes que lo observaban morir. Fue una victoria espiritual, una victoria que se desarrolló en dimensiones que los ojos físicos no pueden percibir, en espacios del corazón y del alma que solo él podía experimentar plenamente en ese momento. Después vino esa última declaración registrada: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿No es fascinante que sus últimas palabras no fueran de amargura, a pesar de todo el sufrimiento? ¿No es extraordinario que no fueran de acusación hacia quienes lo habían torturado y ejecutado? ¿No es increíble que fueran palabras de entrega total, de confianza absoluta, incluso después de haber experimentado esa sensación de abandono divino? Pero aquí es donde la historia toma un giro que cambia todo. Porque esas palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no fueron solo las últimas palabras de Jesús hace 2000 años. Son las palabras que cada alma debe pronunciar en su propio rincón de rendición, en su propio momento de entrega total, en su propio instante de muerte al yo para poder experimentar vida verdadera.
¿Cuándo fue la última vez que te rendiste completamente? No me refiero a darte por vencido en desesperación, sino a ese tipo de rendición que viene después de agotar todos tus propios recursos, después de intentar controlar tu vida por tus propios medios, después de descubrir que tus fuerzas, por más genuinas que sean, no son suficientes para las batallas reales que enfrentas. Esa rendición casi siempre ocurre en soledad, en esos momentos donde nadie puede ayudarte porque la decisión es tan personal, tan íntima, que solo tú puedes tomarla. Cuando finalmente dices, aunque sea en un susurro, no puedo hacerlo solo, necesito ayuda, necesito algo más grande que yo mismo. Ahí, exactamente ahí, es donde ocurre el verdadero último suspiro de Jesús. No como un evento del pasado que simplemente recordamos, sino como una realidad presente que podemos experimentar. Su muerte en el Calvario fue el evento histórico que hizo posible esta experiencia personal. Pero la experiencia en sí misma ocurre en el rincón más privado de tu corazón, donde nadie más puede llegar, donde nadie más puede decidir por ti. Piensa en los momentos más transformadores de tu vida. ¿No es cierto que la mayoría de ellos ocurrieron cuando estabas completamente solo? Cuando tuviste que enfrentar una verdad sobre ti mismo que habías estado evitando. Cuando finalmente admitiste una necesidad que habías estado negando. Cuando tomaste una decisión que sabías que cambiaría todo, pero que tenías que tomar sin la aprobación o el apoyo visible de nadie más. En esos momentos estás compartiendo la misma experiencia espiritual que Jesús tuvo en la cruz. Estás en tu propio calvario personal, enfrentando tu propia muerte, experimentando tu propia resurrección. Porque el patrón de muerte y resurrección no es solo algo que le sucedió a él una vez en la historia. Es el patrón fundamental de toda transformación espiritual genuina. Pero hay algo aún más profundo que debemos entender. El rincón donde nadie lo ve no es solo un lugar físico de soledad, es un estado espiritual de honestidad absoluta. Es ese lugar en tu corazón donde no puedes fingir, donde no puedes pretender ser mejor de lo que eres, donde no puedes esconderte detrás de tus logros, tu reputación o la opinión que otros tienen de ti. ¿Has estado alguna vez en ese lugar? Es aterrador y liberador al mismo tiempo. Es aterrador porque te enfrentas con la realidad completa de quién eres, sin filtros, sin excusas, sin justificaciones. Pero es liberador porque finalmente puedes dejar de gastar energía tratando de mantener una imagen que no es completamente real. Jesús llegó a ese lugar en la cruz. A pesar de ser perfecto, experimentó la condición humana hasta sus profundidades más oscuras. Sintió el peso completo de la separación, del abandono, de la mortalidad, y en ese momento de honestidad absoluta, de vulnerabilidad total, algo extraordinario sucedió. La conexión entre lo humano y lo divino se restauró de una manera que nunca antes había sido posible. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que esa restauración no fue solo para él. Fue para ti, para mí, para cada persona que esté dispuesta a llegar a su propio rincón de honestidad absoluta, a su propio lugar de rendición total. Cuando las Escrituras dicen que en el momento de su muerte, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, están describiendo algo mucho más que un evento físico en un edificio religioso. Están describiendo el fin de la separación entre lo sagrado y lo común, entre lo divino y lo humano, entre el corazón de Dios y el corazón del hombre. Pero ¿dónde ocurre realmente ese rasgarse del velo? No en un templo hecho de piedra y tela, sino en el templo
de tu propio corazón. Cada vez que una persona llega a su punto de quebrantamiento genuino, cada vez que alguien se rinde completamente en la privacidad de su alma, ese velo se rasga nuevamente. El acceso a lo sagrado se abre una vez más. Es por eso que las experiencias espirituales más profundas casi siempre son tan personales, tan difíciles de explicar a otros, tan íntimas que a veces nos preguntamos si realmente sucedieron. Porque suceden en ese lugar donde nadie más puede llegar, donde nadie más puede ser testigo, donde solo tú y lo divino se encuentran cara a cara. Ahora permíteme contarte algo que quizás nunca hayas considerado. Los soldados que estuvieron presentes en la crucifixión, las personas que observaron desde la distancia, incluso los discípulos que permanecieron cerca, todos ellos vieron la muerte física de Jesús. Pero ninguno de ellos pudo ver lo que realmente estaba sucediendo en las dimensiones espirituales de esa experiencia. De la misma manera, las personas que te rodean pueden observar los eventos externos de tu vida. Pueden ver tus luchas, tus éxitos, tus fracasos aparentes, tus recuperaciones visibles, pero no pueden ver las batallas reales que libras en tu interior. No pueden presenciar los momentos donde realmente mueres a aspectos de tu personalidad que ya no te sirven. No pueden observar los instantes donde experimentas resurrección espiritual, donde algo genuinamente nuevo nace dentro de ti. Esos momentos de muerte y resurrección personal ocurren en el mismo rincón espiritual donde Jesús dio su último suspiro. Son momentos que trascienden el tiempo y el espacio físico, momentos que te conectan directamente con esa experiencia universal de transformación que Él hizo posible. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las personas que han pasado por las experiencias más difíciles de la vida a menudo desarrollan una profundidad espiritual que es difícil de explicar? No es solo porque han sufrido, sino porque han tenido que ir a ese rincón donde nadie más puede acompañarlas. Han tenido que enfrentar realidades sobre la vida, sobre la muerte, sobre el significado, que solo se pueden enfrentar en completa soledad. En esos rincones de experiencia extrema, descubren algo que no se puede aprender de ninguna otra manera. Que hay una presencia que los acompaña incluso cuando se sienten completamente abandonados por todo y por todos. Descubren que el último suspiro de Jesús no fue el final de algo, sino el comienzo de una posibilidad completamente nueva. Pero no tienes que esperar a una crisis extrema para acceder a esta experiencia. Cada día tienes la oportunidad de ir a tu propio rincón de honestidad, a tu propio lugar de rendición, a tu propio espacio de encuentro genuino con lo que es más real y más importante en tu existencia. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste estar completamente solo con tus pensamientos más profundos? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en silencio, sin distracciones, sin entretenimiento, sin la compañía de otras personas, y simplemente enfrentaste la realidad de quién eres y dónde estás en tu camino de vida? Esos momentos pueden ser incómodos al principio, porque estamos tan acostumbrados a evitar la soledad genuina. Tenemos nuestros teléfonos, nuestras series, nuestras redes sociales, nuestras conversaciones constantes, nuestras actividades que nos mantienen ocupados. Pero todos esos son, en cierto sentido, formas de evitar llegar a ese rincón donde el encuentro real puede suceder. El último suspiro de Jesús
continúa resonando en cada momento donde una persona tiene el valor de enfrentar su propia verdad sin pretensiones. Resuena en cada instante donde alguien admite que no tiene todas las respuestas, que no puede controlar todo, que necesita ayuda de una fuente que va más allá de sus propias capacidades. Y aquí viene la parte más hermosa de toda esta historia, que lo que parece ser un final es realmente un comienzo. El último suspiro se convierte en el primer aliento de una vida completamente nueva. La muerte aparente se revela como el nacimiento de algo que nunca antes había existido. ¿Has notado cómo las mejores cosas de tu vida a menudo han surgido de los momentos más difíciles? ¿Cómo tu mayor crecimiento personal ha venido después de tus mayores desafíos? ¿Cómo tus relaciones más significativas se han profundizado a través de atravesar juntos tiempos difíciles? Ese es el patrón del último suspiro que se convierte en primer aliento. Es el misterio de la transformación que Jesús no solo enseñó, sino que vivió de la manera más completa posible, para que tú pudieras tener acceso a esa misma experiencia transformadora. Pero hay algo más que necesitas entender. El rincón donde nadie lo ve no es un lugar de castigo o de abandono, es un lugar de intimidad divina. Es el lugar donde puedes ser completamente auténtico, porque no hay nadie a quien impresionar, nadie cuya aprobación necesites ganar, nadie cuyas expectativas tengas que cumplir. ¿No es paradójico que los momentos donde te sientes más solo son a menudo los momentos donde puedes experimentar la compañía más profunda y significativa? Porque cuando todas las voces externas se silencian, finalmente puedes escuchar esa voz que ha estado susurrando tu nombre desde siempre, esperando que tengas el silencio suficiente para poder escucharla. El último suspiro de Jesús creó un puente entre su experiencia y la tuya. Creó la posibilidad de que cada ser humano, sin importar cuáles sean sus circunstancias, pueda acceder a esa experiencia de muerte y resurrección, de rendición y transformación, de último suspiro que se convierte en primer aliento de vida eterna. No tienes que esperar hasta el final de tu vida física para experimentar esto. No tienes que esperar hasta que llegues a una crisis desesperante. Puedes elegir ir a ese rincón ahora mismo. Puedes elegir tener ese encuentro íntimo con la realidad más profunda de tu existencia en cualquier momento que estés dispuesto a hacerlo. ¿Qué sería diferente en tu vida si realmente creyeras que en tu rincón más privado, en tu momento más vulnerable, en tu instante de mayor necesidad, no estás realmente solo? ¿Qué cambiaría si supieras con certeza que el último suspiro de Jesús continúa resonando como una invitación constante a experimentar vida nueva, propósito renovado, esperanza restaurada? La respuesta a esas preguntas no la vas a encontrar en un libro, en un sermón o en la experiencia de otra persona. La vas a encontrar en tu propio rincón, en tu propio momento de honestidad absoluta, en tu propio instante de rendición total, porque el último suspiro de Jesús no fue en el Calvario. Fue, es y será en cada rincón donde un alma decide que ya no puede vivir como antes, donde alguien se rinde a la posibilidad de algo completamente nuevo, donde una persona permite que lo que parecía ser el final se convierta en el comienzo más hermoso de todos. En ese rincón donde nadie te ve, donde nadie puede juzgarte, donde solo existe la verdad desnuda de tu corazón ante la eternidad, ahí es donde el último suspiro de Jesús continúa resonando.
no como un eco del pasado, sino como una invitación presente, no como el recuerdo de algo que terminó, sino como la promesa de algo que está comenzando justo ahora. Ahí, en ese lugar sagrado de tu propia intimidad espiritual, es donde puedes experimentar por ti mismo que su último suspiro se convierte en tu primer aliento de vida verdadera, de propósito auténtico, de esperanza que no defrauda. El rincón está ahí, esperándote. La invitación está extendida. El último suspiro de Jesús continúa resonando, listo para convertirse en el primer suspiro de la vida que siempre has estado buscando, pero que nunca pensaste que podría ser realmente tuya. Todo lo que necesitas hacer es tener el valor de ir a ese rincón donde nadie te ve y descubrir por ti mismo que nunca, nunca has estado realmente solo. ¿Sabías que hay momentos en la historia que cambian todo para siempre? Momentos que parecen simples, pero que en realidad definen el curso de toda la humanidad. Y uno de esos momentos está a punto de revelarte una verdad que quizás nunca habías considerado. Una verdad que no encontrarás en los libros de historia tradicionales, ni en las pinturas clásicas, ni siquiera en las representaciones cinematográficas más elaboradas. Si estás viendo esto desde tu teléfono, por favor toca el botón de me gusta ahora mismo. Eso nos ayuda muchísimo a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esta verdad. Y no importa si son las 2 de la mañana en Argentina, las 11 de la noche en México o las 7 de la tarde en España. Este mensaje trasciende los usos horarios porque la verdad no conoce fronteras ni limitaciones temporales. Te voy a contar algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre uno de los eventos más famosos de la historia humana. Y te pido que cuando termines de ver este video, lo compartas con al menos una persona que sepas que necesita conocer esta realidad, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo información, es una revelación que puede transformar vidas. Durante más de 2 milenios, la humanidad ha contemplado una imagen que se ha grabado en nuestra conciencia colectiva. Jesús de Nazaret colgando de una cruz de madera en una colina llamada Calvario, rodeado de soldados romanos, curiosos morbosos, líderes religiosos satisfechos y seguidores destrozados. Esa imagen ha inspirado arte, música, literatura y devoción religiosa a lo largo de la historia. Pero ¿y si esa imagen, por más poderosa y conmovedora que sea, fuera solo la superficie de una realidad mucho más profunda y personal? ¿Y si te dijera que el último suspiro de Jesús, ese momento que creemos que marcó el final de su vida terrenal, en realidad no ocurrió en esa colina pública donde todos podían observar? ¿Y si el verdadero último suspiro que define toda la historia humana ocurrió en un lugar completamente diferente, en un rincón íntimo donde nadie pudo ser testigo, donde nadie pudo documentar el momento, donde nadie pudo crear una representación artística? Piénsalo por un momento. ¿No te parece extraño que alguien que había demostrado tanto control sobre su destino, alguien que había predicho su propia muerte con precisión, alguien que había afirmado tener poder para entregar su vida y poder para tomarla de nuevo, de repente pareciera estar completamente a merced de las circunstancias externas en sus últimos momentos? La respuesta a esta paradoja no se encuentra en los evangelios tradicionales, ni en los comentarios teológicos, ni en los análisis históricos. Se encuentra en una dimensión completamente diferente de la experiencia humana.
Se encuentra en ese lugar que todos conocemos, pero que rara vez admitimos que existe. Ese rincón secreto de nuestra propia alma, donde enfrentamos las realidades más profundas de nuestra existencia cuando estamos completamente solos. Permíteme llevarte en un viaje a través de los momentos más misteriosos de esa experiencia en el Calvario, pero desde una perspectiva que quizás nunca hayas considerado. Una perspectiva que revela que lo que parecía ser el final de una historia era en realidad el comienzo de algo infinitamente más grande y más personal. Cuando los evangelios nos cuentan sobre las 3 horas de oscuridad que cubrieron la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde durante la crucifixión, ¿realmente crees que estaban hablando solo de un fenómeno meteorológico? ¿De un eclipse solar que casualmente coincidió con ese momento? ¿O había algo mucho más profundo sucediendo en esas 3 horas que la historia registró, pero que pocos han entendido completamente? Imagínate por un momento cómo debió haber sido para Jesús experimentar esas 3 horas. No solo el dolor físico de la crucifixión, que ya era insoportable, sino algo mucho más devastador. La experiencia de la oscuridad espiritual más completa que jamás había conocido. Por primera vez en toda su existencia, la conexión íntima que había tenido con el Padre Celestial parecía haberse cortado completamente. ¿Has experimentado alguna vez esa clase de oscuridad? No me refiero a la tristeza ordinaria o a la depresión clínica, aunque esas experiencias pueden ser parte de esto. Me refiero a esos momentos donde sientes que has perdido toda conexión con cualquier cosa que le dé sentido a tu existencia, donde todas las certezas que tenías sobre quién eres, qué estás haciendo aquí y hacia dónde te diriges, simplemente se desvanecen en la negrura más absoluta. En esos momentos estás experimentando un eco de esas 3 horas que Jesús vivió en la cruz. Pero aquí está lo extraordinario. Él no las experimentó solo para él mismo, las experimentó como representante de toda la humanidad, llevando sobre sí mismo toda la oscuridad espiritual que cada ser humano que ha vivido o vivirá podría jamás experimentar. Pero ¿dónde ocurrió realmente esa experiencia? No en la superficie visible de la cruz, donde los espectadores podían observar su agonía física. Ocurrió en las profundidades invisibles de su ser, en un lugar espiritual, donde nadie más podía acompañarlo, donde nadie más podía ayudarlo, donde tenía que enfrentar completamente solo las fuerzas más oscuras de la existencia humana. Ese es el rincón donde nadie lo vio. No un lugar físico, sino un estado espiritual de absoluta soledad existencial. Un lugar donde cada alma debe ir eventualmente para enfrentar las preguntas más fundamentales sobre la vida, la muerte, el significado y el propósito. Y aquí es donde la historia se vuelve intensamente personal para ti. Porque ese mismo rincón espiritual donde Jesús experimentó su verdadero último suspiro es el mismo rincón donde tú has estado o donde eventualmente tendrás que estar para enfrentar tus propias realidades más profundas. ¿Recuerdas la primera vez que realmente entendiste que vas a morir? No como una idea abstracta que sucede a otras personas, sino como una realidad personal e inevitable que te espera a ti. Ese momento de comprensión, esa realización súbita de tu propia mortalidad, ¿no ocurrió en completa soledad? ¿No fue algo que tuviste que procesar completamente solo, sin importar cuántas personas había a tu alrededor?
Desde cualquier país que estés viendo esto, desde cualquier zona horaria en la que te encuentres en este momento, esa experiencia de confrontar tu propia mortalidad es universal, es parte de ser humano. Y es exactamente la experiencia que conecta tu vida con lo que Jesús vivió en esas 3 horas de oscuridad. Pero la historia se profundiza aún más cuando consideramos lo que realmente significó su declaración. Tengo sed. Por supuesto, había una sed física brutal después de horas de tortura bajo el sol implacable. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si había capas mucho más profundas en esa simple declaración? ¿Cuántas veces has sentido una sed que no podías identificar completamente? Una sed que no se satisfacía con agua, ni con comida, ni con entretenimiento, ni siquiera con los placeres más intensos que la vida puede ofrecer. Es esa sed existencial que aparece en los momentos de silencio, cuando todas las distracciones se desvanecen y te quedas solo con la realidad desnuda de tu propia existencia. Es la sed de significado auténtico, la sed de propósito genuino, la sed de conexión real, la sed de ser completamente conocido y completamente amado, a pesar de todo lo que sabes sobre ti mismo, la sed de algo que trascienda las limitaciones de tu experiencia humana ordinaria. ¿Y sabes qué es lo más extraordinario? Esa sed que sientes en tus momentos de mayor honestidad contigo mismo es exactamente la misma sed que Jesús expresó en la cruz. Su sed no era solo suya, era la sed de toda la humanidad, concentrada y experimentada por Él en representación de todos nosotros. Cuando Él dijo, «Tengo sed», estaba articulando la sed universal del corazón humano. Esa sed que tú sientes cuando estás completamente solo a las 3 de la madrugada, preguntándote si tu vida realmente tiene algún propósito último. Esa sed que experimentas cuando logras todo lo que pensabas que te haría feliz y descubres que todavía hay un vacío inexplicable dentro de ti. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas no comprenden. Esa sed no es una maldición, es una invitación. Es tu alma reconociendo que fue creada para algo más grande que lo que este mundo puede ofrecer. Es tu espíritu admitiendo que hay una dimensión de la realidad que todavía no has explorado completamente. Y esa dimensión se encuentra precisamente en ese rincón donde nadie te ve. Ese lugar de absoluta honestidad contigo mismo, donde no puedes fingir, donde no puedes pretender ser mejor de lo que eres, donde no puedes esconderte detrás de tus logros, tu reputación o las opiniones que otros tienen de ti. ¿Has estado alguna vez en ese lugar? Es simultáneamente el más aterrador y el más liberador de todos los lugares. Es aterrador porque te enfrentas con la realidad completa de quién eres, sin filtros, sin excusas, sin justificaciones. Pero es liberador porque finalmente puedes dejar de gastar energía tratando de mantener una imagen que no es completamente auténtica. Jesús llegó a ese lugar en la cruz. Y cuando llegó ahí, cuando experimentó esa sed total del alma humana, algo extraordinario comenzó a suceder. La conexión entre lo humano y lo divino empezó a restaurarse de una manera que nunca antes había sido posible. Pero esa restauración no ocurrió en el espacio público donde todos podían verla. Ocurrió en ese rincón íntimo donde solo Él podía experimentarla completamente. Y esa experiencia creó la posibilidad para que cada ser humano pudiera tener acceso a esa misma restauración en su propio rincón de honestidad absoluta. ¿Te das cuenta de la importancia de esto?
El evento más transformador de la historia humana no ocurrió en público, ocurrió en privado, en un espacio espiritual, donde solo la persona que lo experimenta puede realmente entender lo que está sucediendo. Y eso significa que tu propia transformación más profunda también va a ocurrir en privado. En esos momentos donde estás completamente solo, con tus pensamientos más profundos, con tus miedos más reales, con tus anhelos más auténticos. En esos momentos donde nadie más puede ayudarte, porque la experiencia es tan personal que solo tú puedes vivirla. Pero aquí viene la parte más hermosa de toda esta revelación. Cuando Jesús llegó al punto de máxima sed, de máxima oscuridad, de máxima soledad, Él no se quedó ahí. La historia continúa con una de las declaraciones más poderosas jamás pronunciadas. Consumado es. ¿Qué estaba consumado exactamente? No solo su vida física, porque esa continuaría 3 días después con la resurrección. No solo su ministerio terrenal, porque ese se expandiría a través de sus seguidores. Lo que estaba consumado era la misión de crear un puente entre la experiencia humana más desesperante y la posibilidad divina más extraordinaria. Consumado es, no fue un grito de derrota. Fue una declaración de victoria absoluta sobre todo lo que separa al corazón humano de su verdadero hogar espiritual. Fue la confirmación de que el camino había sido abierto para que cada persona pudiera experimentar transformación auténtica, sin importar cuán perdida se sienta, sin importar cuán oscuro sea su rincón de experiencia. ¿Alguna vez has tenido tu propio momento de consumado es? Esos momentos donde finalmente entiendes algo fundamental sobre tu vida que había estado oculto, donde una pieza del rompecabezas de tu existencia finalmente encaja en su lugar, donde algo que parecía imposible de resolver de repente encuentra su resolución. Esos momentos casi siempre ocurren en soledad, ¿verdad? En tu habitación, durante una caminata solitaria, en un momento de reflexión profunda que nadie más comparte contigo. Porque las comprensiones más importantes de la vida son tan personales, tan íntimas, que solo pueden ser recibidas cuando estás completamente presente contigo mismo. De la misma manera, la comprensión más importante que Jesús quería comunicar a la humanidad no podía ser transmitida a través de palabras habladas a una multitud. Tenía que ser vivida, experimentada, demostrada a través de su propio viaje hacia ese rincón de experiencia humana más extrema. Y cuando Él declaró «consumado es» desde ese rincón, estaba creando la posibilidad para que tú pudieras tener tu propia experiencia de consumación, tu propio momento donde las piezas de tu vida finalmente cobran sentido, tu propio instante donde descubres que lo que parecía ser el final de algo era en realidad el comienzo de algo infinitamente mejor. Pero la historia alcanza su punto culminante con esas últimas palabras registradas. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿No te parece extraordinario que después de experimentar abandono, sed, oscuridad y dolor extremo, sus últimas palabras fueran de entrega total y confianza absoluta? ¿Cómo es posible que alguien que acababa de gritar «¿Por qué me has abandonado?» pudiera terminar diciendo «En tus manos encomiendo mi espíritu»? ¿Qué transformación ocurrió en esos momentos finales que le permitió pasar del abandono aparente a la entrega confiada? La respuesta se encuentra en la naturaleza misma de esa experiencia, en el rincón donde nadie lo vio. Porque en ese lugar de absoluta honestidad, de completa vulnerabilidad, de total rendición,
Él descubrió algo que solo se puede descubrir cuando has agotado todos tus propios recursos, que nunca, nunca estás realmente solo. Incluso en el momento de mayor oscuridad, incluso cuando todas las evidencias externas sugieren abandono total, hay una presencia que permanece. Una presencia que no abandona, que no juzga, que no condiciona su amor a tu desempeño o a tu perfección. Y esa presencia está esperándote en tu propio rincón, en ese lugar donde sientes que nadie te ve, donde crees que nadie te entiende, donde parece que nadie podría ayudarte aunque quisiera. Ahí, precisamente ahí, es donde puedes descubrir lo que Jesús descubrió, que el aparente abandono es en realidad una invitación a un nivel de intimidad divina que no es posible experimentar de ninguna otra manera. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste llegar a ese lugar? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de correr de la soledad y permitiste que te enseñara algo? ¿Cuándo fue la última vez que en lugar de llenar el silencio con distracciones, te quedaste quieto lo suficiente para escuchar si había algo o alguien tratando de comunicarse contigo en ese silencio? Porque aquí está la verdad más hermosa de todas. El último suspiro de Jesús en el Calvario fue visible para todos los que estaban presentes. Pero su verdadero último suspiro, el que realmente cambió la historia, ocurrió en ese rincón espiritual donde solo él podía experienciar la transformación que estaba sucediendo. Y ese mismo rincón está disponible para ti, no como un lugar de castigo o abandono, sino como un lugar de intimidad divina. Un lugar donde puedes experimentar por ti mismo que lo que parece ser un final es realmente un comienzo. Donde lo que parece ser un último suspiro se convierte en el primer aliento de una vida completamente nueva. Desde donde sea que estés viendo esto, sin importar qué hora sea en tu zona horaria, quiero que sepas que ese rincón no está lejos de ti. No tienes que viajar a ningún lugar físico. No tienes que esperar hasta que llegue una crisis extrema. Puedes elegir ir a ese lugar ahora mismo, en este momento, y descubrir por ti mismo la verdad que ha estado esperándote ahí desde siempre. El último suspiro de Jesús no fue en el Calvario. Fue, es y será en cada rincón donde un alma decide rendirse completamente, donde alguien elige la honestidad absoluta sobre la pretensión, donde una persona permite que lo que parecía ser el final se convierta en el comienzo más hermoso de todos. ¿Alguna vez te has preguntado si las historias más importantes de la humanidad tienen capas de significado que nunca hemos explorado completamente? Hoy vas a descubrir una verdad que va a cambiar para siempre la forma en que entiendes uno de los eventos más famosos de la historia. Y te garantizo que después de estos próximos minutos nunca volverás a ver las cosas de la misma manera. Si estás en tu teléfono, por favor, toca el botón de me gusta ahora mismo. Eso nos ayuda enormemente a que este mensaje llegue a más personas. Y me encantaría saber desde qué país me estás viendo y qué hora es allá. Escríbelo en los comentarios porque esta verdad trasciende fronteras y usos horarios. Lo que estás a punto de escuchar no lo encontrarás en ningún libro de historia tradicional, ni en las representaciones artísticas clásicas, ni siquiera en las interpretaciones teológicas más profundas. Es una realidad que ha estado oculta a plena vista durante más de 2000 años, esperando que alguien tuviera el valor de explorarla completamente. Cuando termines de ver este video, compártelo con al menos una persona que sepas que necesita conocer esta verdad. Porque lo que vas a descubrir no es solo información,
Es una revelación que puede transformar vidas de manera radical y permanente. Permíteme llevarte al momento más misterioso de toda la historia humana. Un momento que creemos conocer, pero que en realidad nunca hemos entendido completamente. Un momento que ocurrió no solo hace 2000 años en una colina de Jerusalén, sino que continúa ocurriendo ahora mismo, en este preciso instante, en lugares que nadie puede ver. Después de experimentar esas 3 horas de oscuridad total, después de gritar «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», después de declarar «tengo sed», y recibir vinagre como respuesta cruel a su necesidad más básica, Jesús llegó a un punto que ningún ser humano había alcanzado jamás antes, un punto donde la experiencia humana más extrema se encontró con la posibilidad divina más extraordinaria. Y fue en ese momento, en ese rincón de experiencia que nadie más podía compartir, donde pronunció palabras que cambiarían toda la realidad. Consumado es. Pero, ¿realmente entendemos lo que esas palabras significaron? ¿Realmente comprendemos lo que se consumó en ese instante que trasciende el tiempo y el espacio? La mayoría de las personas han interpretado «consumado es» como las últimas palabras de un hombre derrotado, como la declaración final de alguien que había llegado al final de sus fuerzas. Pero, ¿y si fuera exactamente lo opuesto? ¿Y si fueran las palabras de alguien que acababa de completar la misión más importante que jamás se había emprendido en toda la historia de la existencia? Piénsalo por un momento. ¿Cuándo en tu propia vida has dicho «está consumado» o «está terminado»? Generalmente lo decimos cuando hemos completado algo difícil, cuando hemos logrado algo que requirió todo nuestro esfuerzo, cuando finalmente hemos alcanzado una meta que parecía imposible. No lo decimos en derrota, lo decimos en victoria. Pero ¿qué victoria podía estar declarando Jesús mientras colgaba de una cruz, aparentemente derrotado por sus enemigos, aparentemente abandonado por Dios, aparentemente al final de todo lo que había tratado de construir? La respuesta a esa pregunta te va a sorprender, porque revela una dimensión de la realidad que la mayoría de las personas nunca consideran. La victoria que se consumó en ese momento no fue visible para ninguno de los espectadores presentes. No fue algo que los soldados romanos pudieran documentar en sus reportes. No fue algo que los líderes religiosos pudieran celebrar o lamentar. No fue algo que incluso sus discípulos más cercanos pudieran comprender en ese momento. La victoria ocurrió en ese rincón donde nadie lo vio, en esa dimensión espiritual donde solo él podía experimentar completamente lo que estaba sucediendo. Y esa victoria creó la posibilidad para que cada ser humano, sin importar sus circunstancias, sin importar su pasado, sin importar cuán perdido se sienta, pueda acceder a su propia experiencia de transformación total. ¿Sabes cuál es la parte más extraordinaria de todo esto? Que esa experiencia de consumado es no está limitada a lo que le sucedió a él hace 2000 años. Es un patrón, una posibilidad, una invitación que está disponible para ti en tu propio rincón de experiencia más profunda. ¿Has tenido alguna vez tu propio momento de consumado es? Esos momentos donde algo que has estado luchando por entender durante años de repente cobra sentido completo. Donde una herida emocional que parecía imposible de sanar, finalmente encuentra su sanidad. Donde un patrón destructivo en tu vida finalmente se rompe de manera definitiva. Esos momentos casi siempre ocurren en soledad, ¿verdad? En tu habitación a medianoche cuando finalmente entiendes algo sobre ti mismo que había estado oculto.
durante una caminata solitaria, donde una comprensión profunda de repente ilumina tu mente, en un momento de reflexión, donde todas las piezas de tu experiencia finalmente encajan en su lugar. En esos momentos estás experimentando un eco de lo que Jesús vivió cuando declaró: consumado es. Estás accediendo a esa misma dimensión de transformación que Él hizo posible para toda la humanidad. Estás participando en el mismo patrón de muerte y resurrección, de final que se convierte en comienzo, de último suspiro que se transforma en primer aliento de vida nueva. Pero la historia no termina ahí, porque después de consumado es, viene la declaración más hermosa y más misteriosa de todas. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que alguien que acababa de experimentar abandono total pudiera terminar con una declaración de confianza absoluta? ¿Cómo pasó del grito angustiado de ¿por qué me has abandonado?, a la entrega confiada de en tus manos encomiendo mi espíritu? ¿Qué transformación ocurrió en esos momentos que le permitió experimentar esa transición desde la oscuridad más profunda hasta la confianza más completa? La respuesta se encuentra en la naturaleza misma de lo que sucede cuando una persona llega a su propio rincón de experiencia más extrema. Cuando has agotado todos tus propios recursos, cuando has intentado todo lo que está en tu poder, cuando has llegado al límite absoluto de tus propias capacidades, algo extraordinario puede suceder. En ese lugar de rendición total, en ese rincón donde nadie más puede ayudarte porque la experiencia es tan personal que solo tú puedes vivirla, descubres algo que no se puede aprender de ninguna otra manera, que hay una presencia que nunca te abandona, incluso cuando todas las evidencias externas sugieren lo contrario. ¿Has estado alguna vez en ese lugar? Es el lugar más aterrador y simultáneamente el más sagrado de toda la experiencia humana. Es aterrador porque te enfrentas con tu propia limitación absoluta, con tu propia incapacidad para controlar las fuerzas más importantes de tu existencia. Pero es sagrado porque es ahí donde puedes experimentar una conexión con algo más grande que tú mismo, que no es posible experimentar de ninguna otra manera. Jesús no solo llegó a ese lugar, sino que lo experimentó en representación de toda la humanidad. Llevó sobre sí mismo toda la oscuridad, toda la separación, todo el abandono que cualquier ser humano podría jamás experimentar. Y cuando llegó al punto más profundo de esa experiencia, descubrió algo que cambió todo, que incluso en el abandono aparente más completo, la conexión divina nunca se rompe realmente. Es por eso que pudo pasar de ¿por qué me has abandonado?, a en tus manos encomiendo mi espíritu. No porque las circunstancias externas hubieran cambiado, sino porque había llegado a una comprensión más profunda de una realidad que trasciende las circunstancias externas. Y esa comprensión está disponible para ti en tu propio rincón de experiencia. Cuando llegas a tu propio lugar de rendición total, cuando admites tu propia necesidad absoluta, cuando dejas de pretender que puedes manejar todo por tus propios medios, ahí es donde puedes descubrir la misma presencia que Jesús descubrió. Pero aquí viene la parte que la mayoría de las personas no entienden. Esa experiencia de rendición y descubrimiento no es algo que puedes forzar o manipular. No es algo que puedes programar o controlar. Es algo que sucede cuando finalmente te rindes al proceso natural de transformación que la vida misma está tratando de crear en ti. ¿Cuántas veces has resistido ese proceso?
¿Cuántas veces has luchado contra las circunstancias que estaban tratando de llevarte a tu propio rincón de crecimiento? ¿Cuántas veces has evitado la soledad genuina porque tenías miedo de lo que podrías descubrir sobre ti mismo si te quedaras quieto lo suficiente? La resistencia es natural, todos la experimentamos, pero hay algo que necesitas entender. Ese rincón donde nadie te ve no es un lugar de castigo, es un lugar de intimidad divina. Es el lugar donde puedes experimentar el tipo de amor que no depende de tu desempeño, que no está condicionado a tu perfección, que no cambia basado en tus errores o tus éxitos. Cuando Jesús dijo, «En tus manos encomiendo mi espíritu», estaba modelando para toda la humanidad lo que significa confiar completamente en esa presencia que nunca nos abandona. Estaba demostrando que incluso en el momento de mayor vulnerabilidad, incluso cuando parece que todo está perdido, la entrega puede ser el acto más poderoso y más transformador de todos. Y esa entrega no es pasiva, no es resignación derrotada. Es el reconocimiento activo de que hay fuerzas en el universo que son más grandes que nuestras propias capacidades, y que cuando nos alineamos con esas fuerzas, en lugar de resistirlas, pueden suceder cosas que van más allá de lo que jamás podríamos imaginar o lograr por nosotros mismos. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que esa experiencia de entrega no fue solo algo que le sucedió a Jesús hace 2000 años. Es algo que puede sucederte a ti ahora mismo, en este momento, sin importar dónde estés, sin importar qué hora sea en tu zona horaria, sin importar cuáles sean tus circunstancias actuales. Porque el rincón donde nadie te ve no es un lugar físico que tienes que encontrar. Es un estado de ser al que puedes acceder en cualquier momento que estés dispuesto a ser completamente honesto contigo mismo, completamente vulnerable ante la realidad de tu propia condición humana, completamente abierto a la posibilidad de que hay más en la existencia de lo que puedes ver o controlar. Y cuando llegas a ese lugar, cuando experimentas tu propia versión de «en tus manos encomiendo mi espíritu», algo extraordinario sucede. Lo que parecía ser un final se revela como un comienzo. Lo que parecía ser un último suspiro se transforma en el primer aliento de una vida completamente nueva. Pero hay algo más que necesitas entender sobre este proceso. No es un evento de una sola vez. Es un patrón que se puede repetir a lo largo de tu vida cada vez que llegues a un nuevo nivel de crecimiento. Cada vez que enfrentes un nuevo desafío que requiere una nueva versión de ti mismo. Cada vez que la vida te invite a expandir más allá de lo que pensabas que era posible. Cada vez que experimentas una pérdida significativa, cada vez que un sueño importante no se materializa como esperabas, cada vez que una relación que valorabas llega a su fin, cada vez que tu salud te recuerda tu mortalidad, estás siendo invitado a tu propio rincón de transformación. Estás siendo llamado a experimentar tu propia versión de muerte y resurrección. Y si estás pasando por uno de esos momentos ahora mismo, si estás en tu propio valle de sombra de muerte, quiero que sepas algo. No estás solo. No importa cuán aislado te sientas, no importa cuán incomprendido te percibas, no importa cuán abandonado parezcas estar, hay una presencia que te acompaña en ese rincón. Esa presencia no siempre se manifiesta de maneras obvias o dramáticas. A menudo se revela en formas sutiles, en una comprensión que surge de repente,
en una paz inexplicable que aparece en medio del caos, en una fuerza interior que descubres que tienes cuando pensabas que ya no te quedaba nada, en una esperanza que renace cuando todas las razones lógicas para tener esperanza han desaparecido. Es la misma presencia que acompañó a Jesús en su rincón de experiencia más extrema. Es la misma presencia que le permitió transformar ¿por qué me has abandonado? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y es la misma presencia que está disponible para ti en tu propio rincón de transformación. Pero aquí está la verdad más profunda de todas. El último suspiro de Jesús no marcó el final de nada. Marcó el comienzo de todo. Porque 3 días después, esa misma presencia que lo había acompañado en su rincón de muerte, lo transformó de maneras que desafiaron todas las leyes conocidas de la existencia física. La resurrección no fue solo un evento milagroso que le sucedió a él. Fue la demostración de que el patrón de muerte y resurrección, de último suspiro que se convierte en primer aliento, de final que se transforma en comienzo, es el patrón fundamental de toda transformación auténtica. Y ese patrón está disponible para ti. No tienes que esperar hasta que mueras físicamente para experimentar resurrección. Puedes experimentarla cada vez que permites que una versión antigua de ti mismo muera para que una versión nueva pueda nacer. Cada vez que dejas ir algo que ya no te sirve para hacer espacio para algo mejor. Cada vez que eliges el crecimiento sobre la comodidad, la verdad sobre la conveniencia, el amor sobre el miedo. Pero ¿sabes cuál es la parte más extraordinaria de todo esto? Que esa experiencia de muerte y resurrección no es solo algo que sucede dentro de ti. Es algo que puede irradiarse a través de ti hacia todas las personas que tocan tu vida. Cuando experimentas transformación auténtica en tu propio rincón, esa transformación crea ondas que afectan a todos los que te rodean de maneras que quizás nunca sepas completamente. Es por eso que te pido que compartas este video con alguien que sepas que necesita escuchar esta verdad. Porque la transformación que experimentas en tu rincón privado no está destinada a quedarse privada para siempre. Está destinada a convertirse en una fuente de esperanza y posibilidad para otros que están luchando en sus propios rincones de experiencia difícil. Cada persona que ha impactado significativamente al mundo lo ha hecho no porque evitara sus propios rincones de dificultad, sino porque los abrazó completamente y permitió que esas experiencias los transformaran de maneras que después pudieron compartir con otros. Martin Luther King Jr. encontró su voz profética en el rincón de la discriminación racial. La Madre Teresa descubrió su propósito en el rincón de la pobreza extrema. Nelson Mandela forjó su liderazgo en el rincón de la prisión. Viktor Frankl desarrolló su filosofía transformadora en el rincón del campo de concentración. ¿Cuál es tu rincón? ¿Cuál es esa experiencia que has estado tratando de evitar, que has estado resistiendo, que has estado viendo como una desgracia en lugar de verla como una invitación a algo más grande? Porque aquí está la verdad que puede cambiar todo. No hay experiencia humana, por más difícil o dolorosa que sea, que no pueda convertirse en una puerta hacia una mayor comprensión, una mayor compasión, una mayor capacidad para servir y amar. No hay rincón tan oscuro que no pueda convertirse en el lugar donde experimentas la luz más brillante de tu vida. El último suspiro de Jesús en el Calvario fue visible para todos los presentes. Pero su verdadero último suspiro, el que realmente cambió la historia, ocurrió en ese rincón espiritual
donde solo él podía experimentar la transformación que estaba sucediendo. Y ese mismo rincón está disponible para ti, no como un lugar de castigo o abandono, sino como un lugar de intimidad divina. Un lugar donde puedes experimentar por ti mismo que lo que parece ser un final es realmente un comienzo, donde lo que parece ser un último suspiro se convierte en el primer aliento de una vida completamente nueva. Desde cualquier país que estés viendo esto, en cualquier momento del día o de la noche que sea para ti, quiero que sepas que ese rincón no está lejos. No tienes que viajar a ningún lugar físico. No tienes que esperar hasta que llegue una crisis extrema. Puedes elegir ir a ese lugar ahora mismo, en este momento, y descubrir por ti mismo la verdad que ha estado esperándote ahí desde siempre. El último suspiro de Jesús no fue en el Calvario. Fue, es y será en cada rincón donde un alma decide rendirse completamente, donde alguien elige la honestidad absoluta sobre la pretensión, donde una persona permite que lo que parecía ser el final se convierta en el comienzo más hermoso de todos. Y ese comienzo está esperándote en tu propio rincón. La invitación está extendida. El último suspiro está listo para convertirse en tu primer aliento de vida verdadera, de propósito auténtico, de esperanza que no defrauda. Todo lo que necesitas hacer es tener el valor de ir a ese rincón donde nadie te ve y descubrir por ti mismo que nunca, nunca has estado realmente solo. Porque ahí es donde el último suspiro de Jesús continúa resonando, no como un eco del pasado, sino como una promesa presente de que tu propia transformación no solo es posible, sino que ya está comenzando.